Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, pues estoy aquí compartiendo una porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es un tema muy debatido entre muchos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de entenderlo porque cuando uno clama al Señor, pues el Señor te habilita, el Señor te da la inteligencia, el Señor te da la ciencia, el Señor te da pues todo lo demás, sea salud, prosperidad. Y me gustaría empezar ya con esta palabra. Es una palabra, como les dije, muy debatida entre muchos pastores. Algunos no lo predican, algunos quieren abstenerse de hablar sobre este tema y vamos a explicar por qué. El tema de esta noche es: ¿habrá una segunda oportunidad de salvación después del arrebatamiento? Sabemos que el arrebatamiento es un acontecimiento tan esperado, tan especial, muy hermoso, que es cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada, y que todo pecador que no haya reconocido al Señor antes del arrebatamiento será dejado aquí en la tierra para dolor y sufrimiento. Ok, sabemos que hoy en día hay muchas iglesias en las cuales miles y miles de cristianos que se dicen ser cristianos se quedará aquí en la tierra y no se irá en el arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque son inconversos. Son personas que profesan con su boca ser hijos del Señor, pero hacen todo lo contrario. Les gusta ir a discoteca, les gusta estar en vicios, son violadores, asesinos, que aun siendo todas esas abominaciones no quieren arrepentirse. Entonces, y van a la iglesia, ¿verdad? Cada domingo, días de semana, pero no hay arrepentimiento en su corazón. Estas personas, como ya les dije, no buscan el perdón del Señor sinceramente, sino que andan en sus propios deseos, amando los deseos de la carne, yendo a la iglesia para nada. Estas personas corren el riesgo de no ser partícipes en el arrebatamiento. Como ya les dije, el tema: ¿habrá una segunda oportunidad para salvación después del arrebatamiento? Muchos pastores no les gusta predicar este tema. ¿Por qué razón? Porque tal vez creen que si predicando este tema estamos incitando a las personas a que no sean partícipes del arrebatamiento, sino que esperen hasta el último momento. Hasta el último momento me refiero a que pueda ser que haya una segunda oportunidad para salvarse después del arrebatamiento. Entonces hay pastores que no les gusta predicar, no predican estos temas, tal vez por las críticas, tal vez porque los van a señalar, que en vez de predicar sobre esperar el arrebatamiento, están predicando cosas que tal vez inciten a otras personas a no ser partícipes del arrebatamiento. Quiero dejar muy claro esto. El hecho de estar predicando esta porción de la palabra, no estoy diciéndole a ninguno, ¿verdad?, que no participen del arrebatamiento, porque el arrebatamiento todos tenemos que ser partícipes, porque dice en Lucas 21:36, Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán en pie delante del Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere? A los a las al castigo que va a sufrir todo ser humano. El que no haya participado del arrebatamiento quedará en la tierra, será perseguido, incluso por el anticristo. El anticristo tenemos que saber que ya está operando en el mundo.
¿verdad? Pero está esperando el momento correcto para desarrollar toda su furia, todo su poder, todo su odio. Él va a empezar a perseguir a cristianos. Incluso después del arrebatamiento, Él también va a empezar a cazar a todo el que haya quedado aquí en la tierra. Tenemos que ser conscientes, amados hermanos, que vendrán esos tiempos, de que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos antes que sea tarde. Pero vamos a entrar de lleno en este tema porque vamos a aclarar si habrá salvación después del arrebatamiento o no lo habrá. Vamos a ver. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Apocalipsis 7, 4. Y oí el número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Estos 144,000 sellados, lógicamente nos habla de que son judíos. Por eso me tomo el atrevimiento, sin ofender a nadie, claro, de decir que hay muchos pastores a nivel del mundo que predican lo contrario que está escrito en la Biblia. A lo que quiero decir es que vamos a ver, estamos a punto de ver de que sí va a haber una segunda oportunidad a las personas que se queden en el arrebatamiento, a los que no logren participar por no haber recibido a Cristo Jesús antes de ese acontecimiento. Vemos aquí que los 144,000 sellados son judíos, pero la Biblia dice que hay salvación para judíos y gentiles, que somos nosotros, tú y yo. Vemos que son judíos y son los escogidos del Señor. Entonces hay muchos siervos por todo el mundo, hay pastores predicando que ya no habrá otra oportunidad, ¿verdad? Que solamente son los 144,000 y los que queden serán condenados y quemados con el anticristo. Ok, vamos a ver qué nos dice más adelante. El mismo Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ok, ya vimos los 144,000 que son judíos. Ahora aquí nos está hablando de otra multitud. Después de esto miré y vi una gran multitud, dice la palabra, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, o sea que de todo el mundo, amado hermano, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas y con palmas. ¿Qué significan palmas? ¿Ok? Palmas, símbolo de alegría festiva y de victoria que Dios ha ganado por ellos y para ellos. Su identificación con los de 6:9 y 24 nos hace ver que las palmas que llevan no son solo de victoria. Pongamos atención en esto. Las palmas que tenían esa multitud, que nadie podía contar, con vestiduras blancas, no solamente eran de victoria, no simbolizaban únicamente victoria, sino también de martirio, o sea, de persecución, de tristeza, de lloro.
de angustia, de sufrimiento. Eso simbolizaban las palmas que andaban ellos en las manos. Victoria y martirio, en el sentido de haber perdido violentamente la vida en la persecución encendida por el anticristo. Mire qué hermoso. Ok. Palmas, sigamos en el versículo. Cubiertos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra, diciéndome: estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación. Aleluya. De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes eran esos que estaban con vestiduras blancas? El anciano le dijo: son aquellos que vienen saliendo, que lograron salir de la gran tribulación. ¿Cuándo es la gran tribulación? Después que haya ocurrido el arrebatamiento. Para todo aquel pecador. Ok, quiero que entiendan una cosa. No les estoy incitando a seguir pecando o a que no hagan caso a lo que les dice su pastor, de arrepentirse y de ser partícipes del arrebatamiento. Porque eso es lo que todo buen cristiano tenemos que hacer. Estar a cuentas con Cristo. Porque estos tiempos que menciona la palabra no van a ser nada fáciles. Estos tiempos de la gran tribulación, de la tribulación y la gran tribulación no son tiempos fáciles. El mundo está lleno de personas que asisten a la iglesia, pero en su corazón todavía hay odio. Personas que se dicen ser llamados hijos de Dios, pero aman hacer la maldad, aman cometer pecado. Y estas personas son las que van a quedarse y no van a participar del arrebatamiento. Por eso yo les digo: velad en todo tiempo, para que el Señor venga a levantar su iglesia sin mancha y sin arruga. Tenemos que participar del arrebatamiento, porque es una salvación que no va a tener dolor. Es una salvación hermosa que va a ser fiesta en el cielo. Es una salvación tan hermosa que no te va a traer sufrimiento. Mientras todo aquel que se quede después del arrebatamiento va a sufrir, amado hermano. Va a sufrir persecución. Va a sufrir torturas. Va a sufrir hambre, lloro, crujir de dientes también. No solo en el infierno, sino que también para todo aquel que se quede después del arrebatamiento va a ser perseguido por el anticristo y sus seguidores. ¿Ok? Pero, ¿qué significa gran multitud? Porque aquí nos dice: vi una gran multitud vestida de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Qué significa gran multitud? Gran multitud, esta incontable multitud, es de extracción gentil, o sea que son gentiles, somos gentiles nosotros. Es de extracción gentil, o sea, extraído. Van a lograr salvarse, van a lograr la salvación después del arrebatamiento.
porque va a ser una extracción. Esta incontable multitud es de extracción gentil, como lo muestra su descripción en términos de universalidad, de toda nación y estirpes, y pueblos y lenguas. Démonos cuenta que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, ¿verdad? La salvación es por gracia. En este tiempo en el que vivimos, por gracia soy salvo, dice la palabra. Ok, después del arrebatamiento, cuando ya la iglesia del Señor nos hayamos ido, y yo sé que tú también participarás en el nombre de Jesús, yo lo declaro, la salvación después de ese tiempo va a ser por obra. Hermano, pero ¿qué significa la salvación por obra? La salvación por obra, amado hermano, es que va a ser por tu cuenta. Démonos cuenta que cuando venga el Señor Jesucristo a levantar a su iglesia, los pastores que le fueron fiel serán llevados. Las ovejas que le fueron fiel serán levantadas. Todo judío, todo gentil que le fue fiel al Señor será elevado, será llevado. Ahora, si van a ser llevados y levantados esas personas que predicaban con amor su palabra y aquellos que recibieron también al Señor Jesucristo con todo su corazón, ¿quién queda en el mundo para predicar? ¿Quién queda en el mundo para compartir palabra del Señor? Démonos cuenta que la Escritura nos dice que cuando sea el acontecimiento, ese acontecimiento del arrebatamiento, y a los que queden en la tierra, no se les podrá predicar. La palabra de Dios desaparecerá. Nadie va a poder predicar su palabra. A los que se queden en el mundo, en la tierra, y no sean levantados, van a sufrir persecución. No hallarán la palabra, buscarán la palabra y no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque de tanta persecución y martirio que van a sufrir, el anticristo va a gobernar. El anticristo gobernará. Entonces la palabra no va a ser encontrada, no va a haber quien la predique. Por eso la salvación en ese momento va a ser salvación por obra. La salvación que usted mismo tiene que ganarse con sufrimiento. En ese entonces, el anticristo, pongamos un ejemplo, te encuentras al anticristo. Tal vez tienes algún familiar tuyo que también se quedó y no fue partícipe del arrebatamiento. Y el anticristo los encuentra, agarran a uno de los dos y entonces les empieza a decir: ¿me sirven a mí o les sirven a su Dios? ¿Qué prefieren? Tal vez tú digas: yo voy a morir hasta la muerte por el Señor Jesucristo. Porque créanme que ese arrebatamiento, ese acontecimiento, la Biblia nos dice que va a ser un acontecimiento que le va a abrir los ojos a los pecadores que quedaron. Cuando ellos vean con sus ojos: Dios mío, es cierto tu venida y yo me quedé, perdóname, perdóname. Porque créanme que así va a ser, hermano. Cuando tú veas que los demás fueron levantados y tú fuiste olvidado, ahí la venda de tus ojos se va a abrir. Y vas a reconocer en ese momento que el Señor vino por su pueblo y tú no formaste parte de su pueblo. Y ahí va a ser la lamentación y ahí va a ser el reconocer que de verdad Cristo vive y Cristo Jesús existe. Entonces vas a buscar la salvación. La Biblia nos dice: esa gran multitud son los que lograron salir de la gran tribulación después del arrebatamiento. Entonces empiezas a decir: Dios mío, yo te reconozco, pero ya la palabra desapareció.
No hay pastores, no hay nadie quien predique. Entonces la salvación va a ser personal, por obra. No es por gracia ya, sino que va a ser por obra. Vas a tener que morir por el Señor. ¿Quieres ser salvo? Vas a tener que morir. Porque nos dice la palabra en Lucas 9:24. Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Escúchenme bien. Va a ser tanto las torturas y el sufrimiento que el anticristo te va a poner a elegir. Vas a pasar hambre, angustia, llantos, pérdidas. Tal vez el anticristo torture a tu familiar. Lo torture, le corte un brazo, le corte el otro brazo, después la otra pierna. Y si esa persona acepta la marca, lo marcará. De tanto dolor va a ser marcado. Pero aquella persona que llegue hasta el final, porque dice la palabra, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la va a salvar. Aquí vemos, amado hermano, que la Escritura nos enseña que sí habrá una segunda oportunidad. Pero yo no lo incito a que espere esa oportunidad. Simplemente este video es para conocer más de su palabra. Porque muchos en todo el mundo quieren callar esta palabra. Quieren callarla y no tiene que ser así porque es palabra de Dios. Todos tenemos derecho de conocer la realidad y la verdad que es Cristo Jesús. Nadie nos llamó a ser religiosos porque la religión no es de Dios. Sino que Dios nos llamó a la realidad que es Él. Y tenemos que conocer toda la Escritura. Está bien que te prediquen, que prediquemos solamente el arrebatamiento. Porque de eso tenemos que esperar ese acontecimiento. Tenemos que participar en ese acontecimiento. Pero ¿qué hay de esta palabra? ¿Qué hay de aquellos que se queden? Ahora que podemos predicarles la palabra, tenemos que predicársela por completo, toda la Escritura. Porque ya van a estar sabidos, amados hermanos. Yo sé que muchos han de decir, pero tantos años se está predicando y no quieren entender, hermano. Así es la maldad, así es la incredulidad, pero hay que insistir y predicarlo hasta el final. No importa si ya tienen miles de años de haber predicado esta palabra. No importa, tenemos que seguir predicándola. Pero estos temas no hay que callarlos. Una vez me dijo a mí un pastor, no diré su nombre, pero yo sé que es un gran hombre de Dios y que Dios lo siga usando y le dé sabiduría. Una vez me dijo un pastor en el cual yo me congregaba antes, mire, me dice, yo no quiero que venga aquí usted con estos temas. No investigue, me dijo, no investigues estos temas. No investigues estos temas, porque esto es mentira del diablo, de Satanás. Entonces vengo yo y le digo, pastor, con todo respeto, esto es palabra de Dios. Y créame que si hemos de predicar estos temas, no es para anular el arrebatamiento, sino que para conocer más de la palabra de Dios. ¿Qué les espera a aquellos que se queden? ¿Qué les espera a aquellos que no participen del arrebatamiento? Entonces, desde ese momento ya me miró con otros ojos, ya perdí participación en su iglesia, en las prédicas. Su iglesia no, porque es iglesia de Dios. Todos los templos son del Señor, ¿verdad? Pero no me preocupo y yo le deseo lo mejor a él. Pero yo sé que el Señor me está usando. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozcamos la realidad de la Escritura. No les incito a que esperen este tiempo, porque este tiempo es de mucho dolor.
amados hermanos. ¿Y qué dice la Escritura? Escudriñad mi palabra. Pídeme y te daré, clama a mí y te responderé, dice la Escritura, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Muchos solo conocemos lo que leemos por encima, pero no vemos lo que hay debajo de la letra, los misterios que Dios tiene preparados para darnos a conocer. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Significa investigar. Y él me dijo, no investigues. Entonces yo le dije, discúlpeme con todo mi corazón, pero no voy a obedecer lo que usted me dice. Porque lo que Dios está poniendo en mi corazón es investigar más a fondo su palabra y predicarlo a todo aquel que la necesite escuchar. Yo sé que suena un poco raro, un poco, tal vez muchos creerán, desobediente a su pastor, pero no, hermanos. Hay muchas personas que no quieren dejarse ayudar, no quieren dejarse instruir, sea anciano o sea joven, no importa. Dios no ve edades, Dios no ve color ni raza, sino que Dios, a quien le agrada, a Él le da sabiduría, y esa sabiduría no tiene que callarse, tiene que compartirse con todos, tiene que compartirse con los demás, incluso hasta con tu pastor. Ayúdense con su pastor. Y si te ve mal por algo que predicaste, por algo que lo dice la Escritura, pero él no estuvo de acuerdo, no importa, déjalo así, ora por él y Dios añadirá sabiduría en el tiempo del Señor. Entonces, volvamos al tema. Aquí la Escritura nos dice que sí va a haber otra segunda oportunidad, pero ya no va a ser como esta que tenemos ahorita, que tenemos que tomar y aprovechar. Esa oportunidad que es por su gracia va a ser un levantamiento hermoso de toda su iglesia. Tenemos que participar de ello, porque el Señor nos dice, tienes que velar en todo tiempo, vela porque mi venida está cerca. Tenemos que buscarlo en las madrugadas, en la tarde, en la noche. Dice su palabra, de mañana, tarde y noche oraré y Él escuchará mi voz. Dios es tan maravilloso que Él llama, llama y llama, y solo es cuestión de que nosotros atendamos su llamado. Así como sea tu oración, si tu oración es continua, la bendición será continua. Así como tú llames, así será como el Señor responda. Si tú estás en constante llamado y tocas constantemente la puerta, el Señor te abrirá constantemente las puertas. Puede ser de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, de salud, de paz. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar, dice su palabra. Tenemos que entender que tenemos que velar en todo tiempo. Aunque las Escrituras nos den datos de que sí va a haber otra oportunidad después del arrebatamiento, pero no tenemos que esperar esa oportunidad, porque ahí va a ser de mucho dolor. Ahí va a ser de escoger: o mato a tu hijo o te conviertes a mí. El anticristo va a usar muchos medios para que tú caigas. Puede ser medios de dolor, puede ser medios de aflicción, de hambre, tristeza, de que tú tal vez estés viendo cómo están despedazando a tu hijo solo porque quiere que tú digas, sí, acepto la marca. Va a ser un proceso de mucho dolor, amado hermano. Por eso yo te digo en esta hora, aunque la Biblia nos diga que sí hay oportunidad de salvación después del arrebatamiento, pero no tomemos ese camino. No tomemos el camino de quedarnos y esperar esa salvación, porque sería muy horrible y muy tormentoso. Y nos dice más adelante su palabra, versículo 15, Apocalipsis 7:15, más abajito,
Por eso están delante del trono de Dios, dice, y les sirven día y noche en su santuario. Mire lo curioso de esto. Esa multitud que va a ser salva, que va a tener otra oportunidad después del arrebatamiento, cuando sean levantados por el Señor, cuando sean salvos, ¿verdad? No levantados, sino que cuando ellos ganen su salvación con su dolor, con dolor, entonces ellos van a servir en el templo del Señor día y noche. O sea, no va a ser como los demás que van a ser levantados en el arrebatamiento. Ellos van a gozar de todo, hermano. Ellos van a tener alegría de todo. Van a ser libres por doquier en el reino y en la nueva Jerusalén, en el reino de los cielos. Esa multitud que va a ser salva a costo de sangre y dolor, esa multitud dice aquí, por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre. ¿Por qué ya no tendrán hambre? Porque cuando se quedaron y no fueron levantados en el arrebatamiento, ellos pasarán hambre, mucha aflicción. Y aquí dice, ya no tendrán hambre. ¿Ok? Ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué Dios quitará toda lágrima? Porque el que se quede después del arrebatamiento va a sufrir hambre, sed, sufrimiento, tristeza. Van a pasar llorando, arrepentidos por no haber recibido a Cristo en su tiempo de gracia. Amados hermanos, Dios te hace un llamado en esta hora y te dice: arrepiéntete. No tomes ese camino de salvación que no te conviene. Aunque hay salvación después del arrebatamiento, porque la Biblia nos dice que sí lo hay. En ninguna parte de la Escritura dice lo contrario. Pero no tomemos ese camino. Tomemos el camino del arrebatamiento, que es como Cristo Jesús nos quiere llevar junto a Él. Vemos que los que van a ser salvos después del arrebatamiento servirán al Señor. Claro que sí, es hermoso servirle al Señor, pero van a pasar en su templo día y noche sirviéndole al Señor, y Dios los pastoreará. Es hermoso, claro que sí, es una salvación. Pero el otro grupo que participó en el arrebatamiento, ese va a disfrutar de todo, hermano, de todas las riquezas que Dios tiene. Entonces tenemos que ser pensantes. Dios es tan justo y Dios está llamando. Arrepiéntete porque estoy a la puerta. Arrepiéntete porque ese tiempo que viene después de que yo levante a mi iglesia, te dice el Señor, no será nada fácil, y esa salvación te va a doler, te va a pesar, lágrimas de sangre, dolor, angustias. Entonces, tomemos la opción A, que es la salvación primera, que es el arrebatamiento. Dejemos de amar el mundo. Dios no quiere una iglesia manchada, hermano. Dios no quiere que sigamos con esa hipocresía de predicar su palabra y odiar a tu hermano. De que siendo ministro del Señor tengas envidia de aquel que el Señor viene levantando desde abajo. Eso es hipocresía. Y eso no va con el Señor. Dejemos de visitar discotecas. Dejemos de amar las bebidas, el vino, el alcohol. Dejemos de estar fornicando. Dejemos de estar en lujurias.
en adulterio, porque en cualquier momento, amado hermano, puede ser la venida del Señor. Y yo quiero irme, yo sí quiero irme en el arrebatamiento. Y te incito para que tú también participes de ella. Vela en todo tiempo, porque el Señor Jesús está cada día más cerca de su venida. Gracias por escucharme. Dios bendiga tu hogar, tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo. Dios bendiga tu ministerio. Declaro en el nombre de Cristo que el Espíritu Santo llenará a cada siervo de Dios, a cada apóstol, a cada pastor, a cada ministro, a cada líder. Te llenará a ti, me llenará a mí, y lo declaro en el nombre de Jesús, porque el egoísmo no va con Dios. Ser egoístas te va a traer la condenación. Ser envidioso va a traerte la condenación. Entonces, rindámonos a Cristo día y noche, porque su palabra es tan preciosa. Muchos cometemos errores, todos somos pecadores. Nadie es perfecto en el mundo, ni tú ni yo. Pero lo maravilloso del tiempo de la gracia en el que estamos es que tenemos el perdón de nuestro Señor y el Espíritu vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo fluye como ríos de agua viva. Aprovechemos este tiempo, que es un tiempo de reconocer nuestros errores, un tiempo de aceptar nuestros errores y convertirnos a Cristo Jesús, ahora que tenemos tiempo. Dios te bendiga, amado hermano, y buenas noches.